El año pasado, 2015, la UNAM acometió un gran desafío: conocer lo que piensan los mexicanos sobre los grandes problemas nacionales, conocer las percepciones, conocer los claroscuros, conocer las propuestas y estas visiones que hoy, sin duda, son mucho de la respuesta, pero también de los obstáculos para construir un México social. Durante 2015, 93 investigadores de la UNAM analizaron 25 encuestas nacionales para conocer la percepción de los mexicanos sobre el Estado, sobre el federalismo, sobre la corrupción, sobre la inseguridad, sobre la familia, sobre los grandes temas nacionales. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. El área de investigación aplicada y opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó 25 encuestas para saber qué pensamos los mexicanos acerca de diversos temas cotidianos. Los resultados de las encuestas fueron publicados en libros temáticos que ahondan en el análisis de los datos. Por ejemplo, la encuesta de las percepciones sobre pobreza y desigualdad muestra que el 80% de los entrevistados recibe un ingreso mensual de 6,000 pesos o menos. En promedio, los mexicanos que tienen trabajo en este momento llevan poco más de 8 años trabajando en dicho empleo. De acuerdo con la encuesta nacional de niños, adolescentes y jóvenes, el 60% de los encuestados creen que los jóvenes de hoy tienen mayores oportunidades para educarse. Entre el 36 y 49% de encuestados afirman que los principales problemas para los jóvenes son la falta de oportunidades, la inseguridad y la violencia. Alrededor del 66% de la población considera que la opinión de los jóvenes debería ser tomada mucho en cuenta en temas relacionados con decisiones políticas que afectan al país. En cuanto al sistema educativo, la Encuesta Nacional de Educación evidencia que casi 33% de la población no lee libros y al menos 1 de cada 4 no consulta nunca los periódicos. 42% de los mexicanos considera que las escuelas se encuentran en mal estado o regular. 30% de los entrevistados consideran que las escuelas son inseguras. 17% de los estudiantes reportan haber sido víctimas de bullying. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Economía y Empleo, 75% de las personas no están satisfechas con el rumbo de la economía. 70% de los mexicanos considera que no ha mejorado su situación respecto a la que tenían sus padres a la misma edad. Entre 75 y 78% de los mexicanos consideran que los factores que afectan a la economía son la corrupción y la inseguridad. En general, el 80% de los encuestados opinó que el salario mínimo es insuficiente para pagar alimentación, vestido y educación. Lo comentaba a la entrada del programa. Sin duda, una de las obras más importantes, a mi juicio, que ha hecho la UNAM recientemente es la obra que coordinó la doctora Julia Flores. Una obra que busca conocer cuáles son las percepciones, cuáles son las ideas, la manera como concibimos los mexicanos, lo que se ha dado a llamar los grandes problemas nacionales. Un trabajo realmente de una ambición que solo se compara con la enorme necesidad de la reflexión que requiere enfrentar este México de desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación, marginación. Y en ese trabajo, sin duda, el trabajo del doctor Manuel Suárez, director del Instituto de Geografía, que fue parte no solo de uno de los libros, sino de la reflexión en su conjunto, nos ha permitido tener a la mano esta colección, 26 libros que reúnen un trabajo de 93 investigadores. 93 investigadores y 65 asistentes. Que trabajaron intensamente para poder realmente hacer esta reflexión. ¿Cuáles son las percepciones de los mexicanos sobre los grandes problemas? Julia, tú que coordinaste el trabajo y que realmente tienes no solo nuestro afecto, sino nuestra admiración de todos los que nos invitaste a esto, platícanos, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge esta obra tan ambiciosa, tan urgente y necesaria? ¿Cómo fue el proceso de llegar a plantear a la rectoría, al doctor Narro en su momento, de que era importante hacer un trabajo de este tipo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante conocer y cómo lo fuiste concibiendo, construyendo, cocinando, a fin de llegar ahora a tener estos 26 volúmenes? Bueno, en realidad este proyecto venía de antes, de haberlo reflexionado mucho. Es un proyecto que teníamos pensado, yo tenía pensado que se llevara a cabo en el año 2000. Para empezar el siglo XXI, una revisión de cómo somos, cómo nos vemos, qué queremos, hacia dónde vamos.
Pero en ese momento no hubo dinero para hacerlo. Después pensamos que en el 2010, bueno, era una oportunidad otra vez para poder plantear esto. Hasta que finalmente tampoco hubo dinero. Bueno, el doctor Narro finalmente acogió el proyecto con mucho gusto y con una gran generosidad, y eso nos permitió hacer una revisión de temas importantes de cómo somos, cómo nos vemos a nosotros mismos, qué queremos, y además en un momento que fue de una crisis importante, y para nosotros los sociólogos, estos momentos de crisis te dejan ver todas aquellas contradicciones que hay en una sociedad, pero también las oportunidades que se presentan, por dónde ir. Estas encuestas son 25 encuestas nacionales, salieron 26 libros, se levantaron en octubre de 2014. A pocos días, meses de la gran tragedia nacional que significó justo en ese la desaparición de los 43 jóvenes, que para nuestra generación, Manuel, estarás de acuerdo, sí es un quiebre. Y en ese sentido, me gustaría que abordaras este enorme desafío. A través de las encuestas se puede conocer lo que piensan, lo que pensamos, lo que asumimos como realidades de temas tan complejos como los que están aquí. O sea, haznos una enumeración de qué temas fueron los que abordaron. Y después explícanos cómo las encuestas logran acercarnos a las percepciones, y con una discusión enorme que hay sobre si son realmente capaces de recoger esto que decimos muy fácilmente, las percepciones de los mexicanos sobre los grandes problemas, los temas, la manera de que, cómo se acercó, investigadores tan reconocidos como ustedes de la UNAM, ¿cómo enfrentan un tema de esta complejidad? Pues todo es culpa de Julia, ¿no? Eso estamos de acuerdo todos los que hemos participado en esto. Y yo creo que, bueno, los temas son muchísimos, quizá faltan muchos más, ¿no? O sea, si te pones a pensar en cuáles son todos los temas que le podrían importar al país, acabarías con una lista pues, interminable, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que una de las primeras labores era acotar los temas a los que parecían en ese momento los más importantes. Yo creo, en realidad, que el tema primordial entre todos los temas de que se abordan en los libros, porque además es un tema que cruza en todos los libros, es el de la pobreza, ¿no? Que tiene que ver con pues, una situación que tú has estudiado muchísimo, que tiene que ver con la desigualdad que se vive en el país. Yo creo que lo que es muy interesante de la colección entera es que tanto las cuestiones de federalismo, de globalización, de transporte, de género, de indígenas, de todos los temas que se abordan, migración, todos cruzan por la parte de pobreza y desigualdad, que yo creo que es el gran tema, ¿no? Y de alguna manera, sin querer, ¿no? Todos los libros en algún momento lo mencionan, ¿no? Y creo que sale ese tema como el tema paraguas de la colección, diría yo. En cuanto a cómo las encuestas pueden representar cómo percibimos los mexicanos, cómo nos percibimos los mexicanos, creo que tiene que ver con una parte estadística y matemática, ¿no? Y científica, ¿no? Tiene que ver con cómo se hacen las preguntas, qué tipo de respuestas se permiten y se aceptan, cómo se analizan, ¿no? Pero y además cómo se levanta la encuesta. Entonces, en ese sentido, creo que Julia siempre ha tenido un equipo magnífico de estadísticos que precisamente se dedican a diseñar levantamientos de muestras, y un equipo impresionante de levantadores de encuestas que sabemos que hicieron un trabajo muy profesional, y que junto con una revisión exhaustiva no nada más de los autores, sino también del equipo de Julia, en términos de cómo se hacían las preguntas, cómo se redactaban las preguntas, que no estuvieran sesgadas las preguntas para obtener diferentes tipos de respuestas. Creo que eso asegura que efectivamente nos estemos acercando a esta cuestión de la percepción de los mexicanos, ¿no? Julia, damos esta cronología. Entiendo que en noviembre de 2014 levantas las encuestas.
Sí, justamente. ¿Y después qué sigue? O sea, un poco para que nuestro público entienda el enorme proceso, el trabajo intenso. ¿Cuándo tuviste resultados? ¿Cómo conformaron estos grupos de trabajo? Llévanos, antes de entrar la próxima corte a resultados, ¿cuál fue, digamos, la cronología de eventos importantes para que tuviéramos estos libros pues, a finales del año pasado? Bueno, mira, nos aprobaron el proyecto, el rector narró entonces, como el 7 de septiembre. Entonces me dijo, pero tiene que estar. 2014. 2014. Y yo sabía que nosotros teníamos que estar levantando muy pronto, porque diciembre no es una época para levantar encuestas ni enero. Sí afectan, el clima de opinión se afecta. No teníamos previsto, obviamente, nadie se imaginaba lo que iba a pasar en octubre. Entonces, nosotros sabemos cuando vamos a levantar algo que, por ejemplo, en diciembre la gente se siente muy generosa. Como tú dijiste, estas encuestas recogen percepciones, pero recogen también emociones, que eso es muy importante y que en ese momento fue crucial. Recoges percepciones, recoges emociones, recoges actitudes, recoges valores. Entonces, en diciembre no es una buena época, todos nos sentimos muy generosos. Y en enero, con la cuesta de enero, el efecto es muy real en las encuestas. Te sientes realmente deprimido y tiendes a ver todo muy mal. Entonces, para evitar sesgos, teníamos que levantar antes, todas las encuestas, fueron 32,000 casos, y levantarlos en octubre y noviembre para que no nos tomara diciembre. Y luego, bueno, pues nos pusimos a construir 20, cada encuesta tiene su propia muestra, su propia base de datos, todo. Sí. Nos pusimos a hacer trabajo de gabinete y de análisis estadístico. Ya habíamos invitado desde antes a los mejores expertos en cada uno de los temas. Entonces, hicimos muchas reuniones con ellos. En enero, febrero, le entregamos a cada quien sus bases de datos, todos sus tabulados y sus materiales. Y fue trabajo de los investigadores, más bien, ponerse cada quien a trabajar su tema, analizarlo, con la condición de que teníamos un tiempo justo para la imprenta. Teníamos que estar entregando junio, julio, cada uno de los libros, para luego dar paso al proceso de edición. Déjame ir a un corte y regresamos. Un proceso muy intenso, 93 investigadores, muy disímbolos, que son convocados, y nuevamente lo reitero, nuestro reconocimiento de afecto a ti, que lograste articularnos a nosotros y trabajar con tiempos muy cortos para realmente aprovechar el momento, en términos que era urgente conocer las percepciones, las visiones, dimensiones, los sentimientos, y estos claroscuros que tú en tu introducción a los libros pones, creo que de una manera muy clara, ¿no? Hay luces, hay oscuros, hay colores, pero también hay en muchos de los textos, ya nos comentarán, hay propuestas, hay salidas que confrontan nuestras visiones de los académicos, que a veces damos por sentado, a veces más oscuridades, o más claros que los que realmente podemos poner con certeza qué es lo que piensa la población. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para preguntarles a dos de los académicos que fueron responsables de este gran trabajo y que trabajaron intensamente, ¿cuáles fueron las sorpresas? O sea, finalmente el que pregunta también tiene atrás una respuesta preconcebida, pero también hay respuestas que nos sorprenden y que nos ponen a pensar. Me gustaría saber cuáles fueron algunas de las sorpresas que se encontraron cuando empezaron a procesar los datos y a reflexionar. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con la encuesta nacional de familia, solo el 3% de la población entrevistada declaró que no vivió su infancia siendo parte de una familia. El 80% de los encuestados que vivieron su infancia en familia consideraron haber sido felices o muy felices, mientras que este porcentaje se reduce a un 31% para quienes no vivieron su vida en familia. El 70% de las personas encuestadas consideran que el tipo ideal de familia y del cual uno debe aspirar a formar parte es aquel integrado por la madre, el padre y los hijos. Sobre familias formadas por parejas conyugales del mismo sexo, solo el 25.5% lo consideró como inaceptable. 70% de los encuestados expresó que es la decisión de cada quien y debe respetarse.
Hay una incidencia de la violencia intrafamiliar entre la población encuestada de 24%. El 41.3% de las mujeres encuestadas y 36.4% de los hombres encuestados dijeron que incide negativamente en la crianza de los hijos que la mujer trabaje. Manuel, regresemos a este tema. Los que hacemos análisis social en mi caso, no hay manera de no confesar que partimos de una preconcepción. Desde que preguntamos estamos transportando una idea, una noción, una conclusión. Y por otra parte, la gran originalidad es que aquí es preguntarle a la población. ¿Qué piensas sobre problemas tan disímbolos como laicidad, como transporte, como el déficit de democracia, como justicia, corrupción? Entonces hay una tensión que sin duda confronta percepciones que tenemos los que hacemos análisis. Y en ese sentido me gustaría tu opinión, ¿hasta dónde esto, ya en las discusiones, fue un tema, o al contrario, hubo una especie de satisfacción? Miren, yo estaba claro que esa es la gran preocupación. El tema de la corrupción está embebido, la violación de derechos humanos, por de los dos grandes temas que a mi juicio son hoy el ancla del malestar social. O sea, si hubo esta tensión o hubo esta percepción de que la mayoría de los analistas o investigadores encontraron las preconclusiones que ya se habían formulado, o hubo un debate, diálogo que sorprendió a algunos o a todos. Yo creo que de las dos cosas. Yo creo que por un lado, todos en algún momento sabíamos que la población iba a responder de cierta forma a ciertas preguntas, ¿no? Y yo creo que también fuimos sorprendidos en muchos casos. En mi caso, a mí me tocó el libro de movilidad y transporte, que es este de acá, Sí. y que lo hice con Javier Delgado. Y en este libro, por ejemplo, donde preguntamos, pues básicamente, queríamos saber cómo se movía la gente, ¿no? Y qué tipo de transporte utilizaba, pero también cómo veían la forma en la que se movían. Y una de las partes, por ejemplo, de contaminación, donde, pues en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, sabemos que toda la cuestión de la conciencia de la contaminación comienza en los 80s a partir de esta historia de los pajaritos que se murieron, ¿no? Bueno, eso sigue siendo real, ¿no? O sea, sigue siendo real en el sentido de que la gente sigue creyendo que fue así. Seguimos creyendo que la Ciudad de México es la ciudad más contaminada del país, cuando ya ha sido superada, ¿no? Parecería ser, por ejemplo, que los habitantes de otras ciudades grandes como Guadalajara, Tijuana, Monterrey, creen que la contaminación es un problema que solo es de la Ciudad de México. Es muy curioso cómo en general, las personas creen que el transporte público contamina más que el automóvil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas cosas son muy, muy impresionantes porque con todo y que ha habido, me parece, campañas muy intensas, ¿no? Donde se promueve el uso del transporte público, donde se trata de disminuir el uso del automóvil, la gente sigue encontrando, lo sigue pensando de una forma que es completamente contraria a la visión científica, digamos. Y eso yo creo que es interesante en dos sentidos. Uno, porque creo que tiene que ver con la ineficacia de la forma en la que estamos transmitiendo las ideas a la población. O sea, no me parece que es una falta de entendimiento, es una falta de capacidad para explicarlo. Pero otro también que tiene que ver con la forma en la que creo que la gente puede justificar el deseo por ejemplo, el uso del automóvil, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de resultados que son sorprendentes y que son lo que hacen más interesante estos libros, porque si todas las respuestas fueran las que creemos que van a ser, pues no habría necesidad de hacer encuestas, ¿no? Así es. Entonces, creo que lo padre de toda esta colección es que hemos aprendido muchísimo en muchos temas sobre no nada más
lo que científicamente está bien y que la gente ve de esa forma, pero lo que científicamente se entiende de una forma y la gente lo entiende de otra. Entonces, ahorita, Julia, lo que tenemos es la capacidad de que sea esta confrontación, de contrastar lo que asumíamos o pensábamos que, en este caso, la población ya había comprendido que la contaminación, dejemos usar ese ejemplo, es un fenómeno extendido en muchas localidades, ¿no? Y pareciera ser que sigue este referente. Y entonces hoy tenemos esta información en todos estos temas, y esto lleva a una parte, déjame ir de una vez, a la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? O sea, platica un poco cuál sería, digamos, cuando pensábamos o pensaban hacer esto, ¿cuál es la pretensión? ¿Era entregárselos a los servidores públicos, a los funcionarios? ¿Era cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo central, dado la utilidad que me gustaría que reiteres? ¿Cuál es la utilidad de esta investigación? Mira, la investigación se dirige a recoger no tanto lo que decimos los académicos, sino cómo la gente ve las cosas. ¿Qué prefiere? ¿Por qué se inclina? Sus inquietudes, sus temores, a veces nos mueve mucho más un temor que algo que deseamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta serie de los mexicanos permite a los académicos, les da insumos para estudiar, pero es muy importante que para tomar decisiones de política pública, está informando una política pública. Entonces te está diciendo, te da una guía, no de cómo tomes la decisión, pero para construir una política pública informada. Allí es muy importante entonces, que las encuestas sean un insumo que se tiene que tomar en cuenta para la toma de decisiones, no para hacer lo que las encuestas dicen que hagamos. Por ejemplo, puedes preguntar si hay que cobrar impuestos y la gente diría que no. Eso no quiere decir que por eso no los cobres. Claro. Pero para tener una idea de por dónde hay que ir, qué cosas se rechazan más, qué cosas se aceptan más, cómo dar a conocer y cómo informar al público de cierto tipo de factores. Por ejemplo, en esta encuesta, Sí. digamos, que por trabajar yo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me decían, bueno, el título ya te lo ganó Morelos, porque se llamaba Sentimientos y Resentimientos de la Nación. Y yo decía, sí, es cierto, así se llamaba la Platícanos de eso en Constitución. particular, los resentimientos a la nación. La Constitución de Apatzingán, pero en realidad se trata de una encuesta de valores. Cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos vemos. Y entonces lo que me estaba pareciendo era los sentimientos de la gente. A pesar del momento tan crítico, la gente se sentía orgullosa, alegre, contenta. Pero también aparecen los resentimientos, la desilusión, el abandono, aparece la percepción de corrupción, de pobreza, de violencia, de delincuencia también, asociada con el país. Entonces, empezamos a pintar, como tú decías hace rato, una especie de un cuadro de claroscuros. Tenemos estas cosas muy buenas, pero conviven con las otras. Porque finalmente cuando uno quiere hacer un balance, ¿qué es lo que encontramos? No es un cuadro todo negro, tampoco es un cuadro iluminado. Y incluso en las partes más negras hay luz, o en las partes más claras hay destellos de oscuridad. Bueno, destellos de oscuridad, no sé si es correcto suena poético, sí, destellos de oscuridad. O sea, la oscuridad también puede ser luminosa en esa parte oscura. Entonces, bueno, tendríamos nosotros eso. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo somos? Sí, destacan todos nuestros temores, destacan nuestras cosas, pero entonces déjame irme. Entiendo que hay encuestas que son originales, que no se habían hecho antes. Esta, no sé si esta es una, pero hay otras que sí implicó abordar temas que no se habían encuestado, por lo menos. ¿Así es? Sí, esta no es de las originales. Encuestas de valores tenemos en México desde los 80. Y alguna vez en los 50 hizo Eric Fromm, alguna chiquita. Déjame ir a un corte y regresamos a cuáles son las encuestas, digamos que son una novedad
en términos y cuáles serían sus conclusiones. Vamos a un corte y regresamos. Y obviamente estamos ante la posibilidad con esta información, pues por un primer punto, confrontar qué percibe la gente, los mensajes que recibe del sector público, de todo el sector, los sectores que comunican acciones deseadas, comunican de alguna manera promoviendo conductas o evitando conductas. Aquí tenemos un material que permitiría a los que hacen estas campañas poder ponderar realmente si la población está entendiendo en este maniqueísmo mercadotécnico de que a veces mandamos un mensaje pensando que es tan claro que la población lo interpreta de una sola manera cuando hay una enorme diferenciación y diversidad. Vamos a un corte y regresamos para platicar de estas encuestas, nuevas encuestas, que abrieron nuevas preguntas y nuevos caminos y nuevas preocupaciones. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Envejecimiento, 9 de cada 10 entrevistados reconocen que las personas adultas mayores sufren maltrato y abandono. 4 de cada 10 entrevistados respondieron tener conocimiento de la existencia de maltrato hacia una persona adulta mayor de su familia. A 7 de cada 10 entrevistados les gustaría seguir trabajando después de alcanzar la edad de jubilación. Los que están de acuerdo en que se aumente la edad a la jubilación creen que podrían seguir trabajando hasta los 66 años. 6 de cada 10 entrevistados piensan que la familia es la principal responsable, aunque el Estado también debe participar en el cuidado de las personas adultas mayores dependientes. 5 de cada 10 entrevistados afirman que, en el caso de que un familiar adulto mayor necesitara ayuda, preferirían que éste viviera en su propia casa. 8 de cada 10 entrevistados consideran que donde más se discrimina a las personas adultas mayores es en el espacio laboral y al buscar trabajo. Bueno, antes de regresar con Julia sobre cuáles son las encuestas, digamos, que son inéditas, nuevas, nuevamente reflexionar sobre el gran problema. O sea, tenemos una información que consideramos muy valiosa, que hay una primera reflexión. Estos libros no agotan esta cantidad de información que está. Entonces, primero platícanos estos datos, esta información, estas encuestas. Me imagino que está claro que tienen que seguir siendo trabajadas e insumo de muchas investigaciones. ¿Dónde están, cómo están y si hay un planteamiento de continuar? Porque esta es una primera salida. Y segundo, llévanos al tema del enorme problema de acercar esta información a tomados de decisión. Hasta ahorita, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está pensando? ¿Qué compromiso ha habido? Pero entremos en la parte de que entiendo que hay una enorme cantidad de información que da para muchas reflexiones, muchos más libros. ¿Qué está pasando con la información? ¿Dónde está esta información? Sí, bueno, cada una de las encuestas, los resultados de las encuestas, las bases de datos están disponibles en la página de la colección. O sea, cualquiera puede irse y bajar la información y tener interacción con ella. Así es. Y eso da posibilidad de hacer muchísimas cosas. Para empezar, porque, bueno, creo que por el corto tiempo en el que se hizo, o sea, se levantaron en noviembre las encuestas, nos entregaron las bases de datos, me parece, como a principios de febrero, y tenemos que entregar en julio, sí, ¿no? Entonces, creo que todos nos quedamos hasta cierto punto cortos en el sentido de había análisis más detallados que se podían hacer, pero que necesitaban un trabajo de las bases de datos para el cual el tiempo simplemente no daba, ¿no? Entonces, creo que hay muchos estudios que se pueden hacer a partir de todas las encuestas, nuevos que dan para artículos, para nuevos libros, para nuevas investigaciones o para nuevas ideas de nuevas investigaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de transporte, es la primera vez que preguntamos sobre cómo se camina, ¿no? O sea, es curioso que caminar es la forma natural de transporte del ser humano, y no sabíamos nada de cuándo camina la gente, por qué camina, cuándo está dispuesta a caminar, cuánto está dispuesta a caminar, ¿no? Y en el libro hay una pequeña sección de eso, pero precisamente porque era la primera vez que lo abordábamos, pues teníamos una serie de problemas metodológicos y teóricos sobre cómo abordarlo y cómo explorar la base de datos.
y pues nada más nos acercamos a una primera descripción en el libro, pero ya viene un nuevo artículo, ¿no? Por ejemplo, al respecto. Yo creo que eso va a pasar. Todos los investigadores siguen trabajando y déjame reiterar, la base de datos de información está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. No, sí, en el instituto es www.losmexicanos.unam.mx. O sea, ahí directamente usuarios página, sí. académicos, investigadores. Toda la gente. Toda la gente puede irse a los datos. Claro, a todo. Pueden ver el libro en la página web, pueden ver el libro, los cuestionarios, el diseño muestral, la base de datos. Es una manera de que la UNAM regresa a la sociedad esto que nos permite hacer, los resultados de toda la investigación. Y déjame usar una frase que usaba el doctor Narro, de una conciencia crítica, y nosotros estamos convencidos que la UNAM es esta reflexión crítica interesada en el desarrollo y el bienestar del país. Más allá que está la información, cualquiera de los dos, o sea, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿dónde están presentados? Entiendo que algunos fueron enviados me imagino, al gobierno federal, al Senado. O sea, ¿cuál es la estrategia hasta ahorita para dar a conocer este material? Bueno, la universidad siempre tiene un repositorio de todas sus publicaciones que van a todas las bibliotecas nacionales y muchas internacionales. Para consulta de los estudiantes, de quien lo necesite, está disponible. Podemos decir que las universidades públicas del país tienen una colección completa. Y fuera del país también, las más importantes. Hay, por ejemplo, una en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos y así. Entonces se puede consultar en donde sea. Aparte, organismos estratégicos que desarrollan o aplican políticas públicas también lo recibieron, gentes que toman decisiones. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Congreso, centros e institutos de investigación en el país, el CIDE, el Colegio de México, etcétera, todos cuentan con una. Pero para nosotros lo más importante era que el público tenga acceso a los datos. Claro. Por eso está todo en la página web. Ahora, platícanos, regresamos al tema. Hay encuestas que por primera vez se levantaron. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, precisamente una, la que hizo Manuel, movilidad y transporte en México. Nunca se había levantado. A nivel nacional, existe ningún trabajo a nivel nacional. Había una, bueno, Manuel a nivel de zonas metropolitanas sí, pero a nivel nacional. Entonces es una encuesta. O sea, todas las nacional. encuestas tienen representatividad nacional. Sí, todas. Que es un punto muy importante para los que hacemos análisis. Es un tema mayor, porque muchas veces tenemos que hacer inferencias pues, muy locales. No nos permite hablar de la escala de país que somos con su diversidad. Entonces, estas encuestas sí logran recoger las percepciones digamos, que hablan del país. Para todo el país. Y como tú decías, hay nuevos temas. Justo el de movilidad y transporte, pero por primera vez tenemos una encuesta de religión. ¿En qué creemos los mexicanos? ¿No había una encuesta sobre esto? No había una encuesta, pero además es una encuesta que aborda no una creencia, todas las creencias, e incluso incluye a aquellos que no tienen ninguna creencia. Pero ¿qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? O sea, la presencia de la Virgen de Guadalupe como una forma del nacionalismo a través de la fe, que es muy evidente. Y hay datos interesantes. Más del 50% de la población cree en el infierno, por ejemplo. Pero además tenemos una manera peculiar de creer. Creemos al mismo tiempo en la teoría de la evolución, pero también al mismo tiempo, y sin mayor contradicción, que hay un Dios que creó el universo. Entonces, o sea, conviven distintas creencias. Ciertamente nuestro mestizaje está ahí, nuestra forma de llevar las diferentes religiones es mucho a través de la religiosidad popular. Entonces, no como en otros países que conoces muy bien, digamos, tu libro religioso, la Biblia o el Corán o el escrito que sea, aquí más bien nuestra manera de cumplir es otra. Es cumpliendo, además esto se mezcla con las festividades religiosas, las fiestas patronales, y eso lo tenemos nosotros en la encuesta de cultura, lectura y deporte, en la encuesta de prácticas y consumo cultural. Las fiestas patronales son los mayores festejos que sigue la gente en México. Tenemos dos festejos principales,
El 2 de noviembre, el Día de Muertos, el 15 de septiembre, el Día de la Independencia. Y lo seguimos O sea, a pie sale juntillos. con fuerza que estos son dos grandes eventos, digamos, de la nación, más allá del evento, Sí. digamos, gubernamental, La gente no los toma como un evento gubernamental. Para la gente son cosas, son fiestas propias. ¿no? son fiestas propias, cosas que hay que festejar, que tienen que ver con tu vida. El Día de la Independencia, haces una fiesta en tu casa, te reúnes con tu familia, Sí, invitas a pones tus una bandera en tu amigas. casa, Claro. gritas, Sí, es una cosa personal que se acoge de mi comunidad, de mis vecinos. No tiene que tanto que ver con el gobierno. Es mi manera de vivir mi historia, de convivir con mi familia. Hay gente que tiende a mezclar la cuestión gubernamental y política con esto que es nuestra manera de vivir nuestro país. Levanto mi bandera. ¿Cómo nos vemos los mexicanos? Entonces, Así es, o sea, es muy y de ahí creo interesante. la poderosa capacidad que tiene esta primera lectura de estos datos, y que requiere muchísimo más, en términos de entender que nuestro país es mucho más grande que lo que hace el gobierno, los gobiernos Claro. o los llamados políticos. O sea, hay profundidades, hay dimensiones desconocidas y que a veces se pierden en este bombardeo de la mercadotecnia oficial, ¿no? Que nos da una idea de un país homogéneo, ¿no? Y creo que esta es parte de la fortaleza. Sí son las percepciones de los mexicanos vistos por nosotros mismos. O sea, sí hay una riqueza. Creo que además, fíjate que la forma en la que están levantadas las encuestas permite ver resultados a nivel regional, ¿no? Entonces permite comparar, por ejemplo, el norte con el sur, con el centro. Permite ver diferencias entre hombres y mujeres, percepciones. Permite ver percepciones diferentes entre grupos de ingreso distintos, pero también entre ciudades grandes y localidades pequeñas, ¿no? Y hay diferencias, no en todo hay diferencias, pero en muchos lugares hay diferencias. Sobre todo toca esta parte, digamos, la diversidad regional. Exacto. En todos los temas, el tema del libro de pobreza y desigualdad, me tocó comentarlo en un lugar, y esta percepción de cómo se asume la movilidad en el norte del país, en Monterrey o en Tuxtla, son muy diferentes. Un concepto que pareciera ser que asumiéramos que hay una noción de que la movilidad social, o sea, esa posibilidad de que mis hijos vivan mejor que yo es homogénea, no. Hay lugares en que se asume que no hay. no va a pasar. No va a Que no pasar. va a pasar. Y en otros, sorprendentemente, sí hay percepción de que sí, aunque sea gradual, sí existe. Déjame ir un corte y regresamos a la última parte, porque nuevamente estamos ante el enorme desafío de los que somos investigadores de la UNAM y estamos trabajando, es cómo logramos que esto se convierta en insumos para, sí, comprensión, pero también para transformación y también para, déjame usar una frase que yo uso mucho en el programa, dar cuenta que tenemos que hacer mucho más. Claro. Para garantizar los derechos o para construir un México social. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Nuevamente reitero, ahí le pediría a producción ponga los datos para que pueda cualquier persona meterse, leer los libros, ver los datos, bajarlos, procesarlos, usarlos para por lo menos acercarnos a qué pensamos los mexicanos sobre nosotros mismos, sobre los grandes problemas nacionales. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. De acuerdo con la encuesta nacional de género, se mantienen mayoritariamente los estereotipos tradicionales hacia la mujer a la que se le vincula con la maternidad, el cuidado de otros, el amor, la sensualidad y la fuerte emotividad. Pero también se le está identificando con la independencia y fortaleza. Al hombre se le continúa percibiendo proveedor, mujeriego, violento, infiel, racional y con fuerte deseo sexual. La mayoría de los entrevistados considera deseable educar a los niños para que colaboren en las labores domésticas. 70% de las personas tienen una opinión favorable de la unión libre más que hacia el matrimonio. El 80% de entrevistados opinan que la felicidad de un hijo depende de que en el núcleo familiar haya padre y madre. El 90% de las mujeres y hombres entrevistados identifican que la violencia es parte de la vida familiar. Más de la mitad ha sufrido violencia física en su infancia y los hombres han sido más agredidos físicamente que las mujeres. Todavía se justifica la violencia hacia las niñas y niños, aún más que a las mujeres. El 50% no lo justifica, el 30% para corregirlo y cerca del 10% para reprender una falta de respeto.
Déjame aprovechar estos minutos que nos quedan para hacerle unas preguntas muy puntuales, porque creo que la riqueza de la información permite pues, darnos cuenta de una mayor claridad cómo somos, cómo nos pensamos, cómo nos imaginamos. Entonces, a ver, Manuel, ¿cómo se ven los mexicanos desde tu mundo? De Manejando un carro. O sea, el mexicano se ve en coche. Se ve en coche y los que manejan coche no se ven sin él de ninguna manera. O sea, No lo dejarían, pero por nada. O sea, sale con una fortaleza. O sea, Así es. el mexicano se ve en coche, con un coche toda la vida. Toda Es la una vida. gran aspiración, digamos, Así es. percepción. ¿Cómo ven los mexicanos, de acuerdo al estudio, a su pareja? ¿O cuál sería este ideal de mujer, compañera? Bueno, mira, a ver, aquí recupero el sueño. Los hombres, además de los hombres y mujeres, además lo del coche, la gran esperanza es una casa. En cuanto a tener una casa propia. En cuanto a qué le pedirías a tu pareja. Por ejemplo, ¿qué le pediría un hombre a una mujer para que sea su pareja? ¿Qué quisiera? En primer lugar, quiere una mujer que sea fiel. La fidelidad sobre todas las cosas. La fidelidad. ¿Y la mujer qué le pediría a un hombre para que fuera su pareja? En primer lugar, que sea trabajador. Entonces tenemos nosotros ahí los roles tradicionales. ¿Sí? Y ya después aparece. ¿Por qué? Porque el hombre quiere asegurarse que los hijos sean suyos, los hijos que va a mantener. Por eso quiere una fidelidad. Las mujeres quieren el hombre proveedor. Son los roles muy tradicionales. Sin embargo, empiezan a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, en 1960, en las encuestas de don Luis Leñero, aparecían estas cosas en primer lugar. ¿Pero qué querían los hombres? Que hubiera una mujer que fuera muy mujer, entendido muy mujer como que lavara, planchara, almidonara, que fuera limpia, ese tipo de cosas. Hoy, en cambio, empieza a aparecer en las mujeres y en los hombres la idea de que no solo sea trabajador, sino que sea inteligente. Ahora, hay diferencia de acuerdo a las generaciones. Los jóvenes quieren una mujer que sea muy guapa. Los viejos prefieren una mujer muy comprensiva. Y luego, por zonas del país, tenemos, digamos, la costa occidental del Pacífico, la costa occidental, Sonora, Sinaloa, etcétera, es donde aparecen menciones como que sea rico, por ejemplo, que un hombre sea rico, nos dicen las mujeres. Y luego, bueno, pero en los primeros lugares aparecen el que sea trabajador, que sea respetuoso. Las mujeres quisieran un hombre detallista y romántico, los hombres quieren una mujer que no sea gritona, que sea amable, que sea agradable e inteligente, comprensiva. ¿Y qué sale de términos de cómo nos vemos los mexicanos? ¿Trabajadores o nos vemos, digamos, como oportunidad para vivir la vida? O sea, ¿cuál es la percepción que tienen los mexicanos de nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Lo hicimos a través de un análisis léxico. Dime 3 palabras que asocies con México. Dime 3 palabras que asocies con mexicano. En las 3 palabras que asocie con mexicano, la gente pensó que iba a salir cosas como chile, mariachi, borracho, tequila, sombrero. Para nada. Nos vemos primero como trabajadores. Los mexicanos somos muy trabajadores. Es nuestra identidad básica. Que además, más allá de ser mexicanos, el trabajo se asocia con la familia, con la madre, con el padre, con muchas cosas se asocia. Si yo te pregunto, ¿cómo eres? Mario Luis, dime, ¿cómo eres tú? Trabajador. Lo primero que vas a decir es, yo soy muy trabajador. Entonces, y así nos vemos todos. Es trabajador y luego patriota. Pero también nos aparece cómo somos los mexicanos físicamente. ¿Cómo somos? Morenos, gordos, chaparros y con bigote. Nos decía refiriéndose, por ejemplo, a los hombres. Y el país, México es orgullo. Es trabajo, es patria, es bandera. Pero también por el momento que nosotros recogimos es desilusión, es corrupción, es pobreza y es impunidad. Y con respecto a esta parte del cumplimiento de la ley, uno de los grandes temas, por lo menos los que vamos a tratar de pensar, es la enorme corrupción, impunidad
y la otra parte es esta violación de derechos humanos, diríamos en términos de que hay una enorme violación de derechos humanos. Sí. ¿Surge una percepción sobre esos dos temas y cómo surge? Mira, surge de manera muy interesante. La gente demanda justicia. Y sí, sí aparece el reclamo por la justicia, por vivir un verdadero Estado de Derecho. La gente se siente impotente, por ejemplo, si considera que puede demandar al gobierno, por ejemplo. Pero sí se considera a merced de muchas cosas. Es una gente que siente impotencia, las manos amarradas. Pero al mismo tiempo esta gente que se siente así, tampoco quiere que se aplique estrictamente la ley en su caso. Yo quiero que se aplique la ley a rajatabla, pero en los bueyes de mi compadre. Siempre quiero ser yo la excepción. Entonces, por ejemplo, que también no mal estar comprar algo sabiendo que es robado. Y todos dicen, está muy mal. Luego te pregunto, bueno, ¿y alguna vez has comprado algo que es robado? Sí, ya iba más del 60%, que sí lo ha hecho. ¿Y consideras qué tanto la gente en México hace eso? No, pues todos, y entonces va hasta el 80%. ¿Y crees que vas a recibir algún castigo si compras algo que es robado? No, la mayoría. O sea, hay una especie de, digamos, el discurso adecuado, conveniente, pero en realidad Claro. cuando se cruza con términos de actividad, surge un mexicano que... Está dispuesto a transgredir la ley, pero además la percepción de que no hay barreras, de que no hay castigo, de que hay impunidad. O sea, yo puedo hacer toda una serie de conductas que tienden a transgredir. De hecho, hay un índice de transgresividad y no voy a recibir castigo, lo sé desde antes. O sea, hay una enorme, digamos, se ha interiorizado esta realidad de que finalmente haga lo que yo haga, no pasa nada, no solo, digamos, en términos de la autoridad que transgrede y no Claro. cumple, sino yo también A mí puedo, tampoco. a mí tampoco me va a afectar. Y eso sin duda, Manuel, pues pone una atención, déjame regresar a los temas de movilidad, pues finalmente la gente en su coche, como se percibe, no está dispuesto a cumplir las normas mínimas, ¿o sí? Fíjate que esa parte no la preguntamos, pero lo que sí te puedo decir por otras investigaciones que hemos hecho es que tiene mucho que ver con las campañas que hacen los propios gobiernos locales, ¿no? En la Ciudad de México cada vez hay una cultura de movilidad mucho más arraigada en la población. Cualquiera que vive en la ciudad se ha dado cuenta que no es lo mismo hace 10 años que ahorita. Sí, sí, hay un cambio real. Hay un cambio real en la gente, en la visión de que el peatón está Tiene primero, derechos, tiene sí. derechos, de que no hay que atropellar a los ciclistas, ¿no? No, y a mí me ha pasado de ver que a alguien, si pones tu coche sobre las cebras, la gente voltea y te increpa y te pega en el cofre diciendo, oye, este es mi paso, ¿no? En ese sentido. Déjame aprovechar los minutos. O sea, ¿qué sigue? Tenemos la información disponible, tenemos los libros, hay una riqueza enorme. ¿Qué sigue en este proyecto? O sea, por una parte entiendo bien que los investigadores estamos obligados a seguir trabajando las bases de datos, etcétera. Habrá un proceso de difusión lo más amplia con el Senado, con actores, digamos, reales de política. Pero ¿qué sigue? O sea, háblame de tu escenario ideal. O sea, porque la frustración de todos los que nos interesa la política pública es que esta información pues se quede en estos libros, permita conocimiento a los que hacen investigación, pero no logre pues, transformar, ¿no? Por lo menos poner más preguntas, que creo que es una de las grandes fortalezas. Esta colección pone más preguntas enfrente de todos, y eso ya es un enorme aporte con este México en el cual nos preguntamos lo mismo, nos contestamos lo mismo, y hay quien concluye que pues, por eso estamos bien, y otros concluimos que por eso hay que cambiar muchas cosas. ¿Qué sigue, Julia? ¿Cuál sería tu planteamiento en términos de este material? ¿Qué debería pasar en un mundo de, no lo que se puede hacer, lo que se debe hacer? Mira, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy concreta donde se podrían aplicar varias de las cosas surgidas de esto, ahora han dado en recoger o en estar de moda construcción de indicadores en políticas públicas. Muchas de las políticas públicas ahora se ha dado en medir con una serie de indicadores, índice de respeto a los derechos humanos, de toda una serie de cosas.
que muchas veces por la manera en que están planteados realmente no tienden a medir nada, porque están desinformados. Entonces, si nosotros a esto le damos un seguimiento y logramos hacer series de tiempo, entonces tenemos indicadores muy buenos para ver el avance de la política pública. Te pongo un ejemplo, la encuesta nacional de discriminación. Ya vamos hacia la tercera, entonces ya tenemos 2. Entonces ya tenemos una manera de ir midiendo el desempeño de, por ejemplo, en este caso, bueno, todavía no se hace, pero el desempeño de gobiernos locales, municipales, o sea, qué tanto hemos avanzado, o en el campo de los derechos humanos. Todo esto nos proporciona indicadores para ver qué tanto vamos cambiando. Entonces, y yo creo que se deberían incorporar para ver nuestra actuación, qué tanto incide, ya sea de los académicos o de los funcionarios públicos, qué tanto incide sobre la cultura de la población, sobre la manera de ver o hacer las cosas, pero ya medido con indicadores concretos. Me queda agradecerles, Manuel, muchas gracias, Julia, gracias por presentar aquí en México Social un trabajo que estoy convencido, es un trabajo esencial para poder tener esta comprensión de la urgencia de ser mucho más rápido, de enfrentar preconcepciones, sobre todo preconcepciones de los que diseñan política pública, que muchas veces asumen una población que no necesariamente es la que está en los imaginarios de quien sostiene un programa, que percibe que la mujer debe hacer ciertos roles, cuando, pese a muchos costos que han hecho, sigue habiendo esta enorme inequidad de género, o sigue habiendo avances en el que la población empieza a percibir que la movilidad es un derecho, que es algo que se dice rápido ahora, pero es un cambio fundamental. No me queda más que agradecerte, Julia, en nombre de los investigadores que nos coordinaste, al director del Instituto de Geografía, que pongamos a disposición esta información y que nos ayuden todos a dar a conocer el sitio y que realmente sea base para construir nuevas preguntas y encontrar las respuestas que nos hacen falta para construir el México social, un México social de derechos para todos, de equidad, que enfrente la realidad de esta enorme desigualdad, como nos decía Manuel y Julia, que por otra parte recupere lo mejor que tenemos, el orgullo de ser parte de esta nación, de ser mexicanos, sin adjetivos, simplemente reconociendo lo que la población, lo que sentimos de ser parte de este país. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Julia, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente en el Estudio México Social.